Seguimos con una nueva mirada del IPS Estudio. Estamos conversando con la licenciada Gloria Benítez. Ella es nutricionista del staff de Predibus, de medicina preventiva. Y también estamos extendiendo este tema, Alejandro, con ella, conversando de cómo tenemos que comer en la oficina, cómo tenemos que alimentarnos diariamente. Y nos decía ella que si elegimos, por ejemplo, comer una hamburguesa, tendría que ser sin huevo. Sin huevo. En el caso que se opte por esa hamburguesa. Tiene que ser sin huevo porque el huevo es frito. Aparte que ya es mucha proteína porque ya te da la carne. De repente es mejor, incluso en vez de una hamburguesa, un sándwich de lomito. ¿Sí? Por el tipo de carne que se utiliza. Y luego siempre se viene con el combo, la papa frita y la Coca-Cola o la gaseosa. Sí. En ese caso siempre se complementa con todo lo que trae un combo de comida rápida. Ahora, si estamos en la oficina permanentemente durante todo el día y también recibimos, como Alejandro estuvo comentando recién, el menú de alguna casa que provea de alimentos, de lo que podemos comer en el día, ¿cómo hacemos para elegir? Lo primero que tienen que tener en cuenta es... Lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que tratar de elegir la opción de carne magra. ¿Sí? Y en carne magra podemos ver también que tienen que elegir la opción de leche, nada de leche entera ni nada de crema de leche, que suelen tener las pastas. ¿Sí? Y bueno, luego tienen que elegir sí o sí una porción de ensaladas. ¿Sí? Y luego tiene que venir un hidrato de carbono, que puede ser un arroz, un fideo, puede ser mandioca, puede ser pan. Pero esto no tenemos que mezclar. Y eso es lo que más hacemos. Nos reímos aquí, licenciada, porque lo que más cuesta es hacer esa elección y evitar esa combinación que justamente usted está señalando que no tenemos que hacer. Sí, otro punto muy importante es que el tamaño sí importa. Muchas veces nosotros elegimos el tenedor libre que se llama, entonces como pagamos empezamos a comer todo lo que hay. Y hasta 2 o 3 veces. Hasta 2 o 3 veces. Es importante tener en cuenta el tamaño del plato. El plato tiene que ser un plato mediano, no el plato más grande. ¿Sí? Sí. Es la parte más difícil realmente. Cuando vamos a un lugar para elegir la comida, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que tener un lugar en donde se venden ensaladas. Si es supermercado, algunos restaurantes siempre tienen esta opción de ensaladas. Es importante que prácticamente la mitad del plato sea ensalada. Y hay muchas personas que dicen que no comen la ensalada para dar más lugar a la carne. Sí, así mismo. Y también la combinación que se hace muchas veces, licenciada, es un asado, puede ser, con ensalada, pero de arroz. Puede ser con ensalada de arroz y ensalada cruda al lado. Acompañar también. Sí, acompañar. Pero si comemos la ensalada de arroz, la mandioca y el pan, ¿dónde queda? Se suma. Suma todo. Entonces ahí tenemos que elegir o la mandioca, o el pan, o la ensalada de arroz, o la ensalada de papa. Aquí está lo que vemos en la imagen, lo que usted mencionaba, licenciada. Comer normalmente, no saltear las comidas. No saltear las 5 comidas al día, ¿sí? Porque hacemos desayuno tempranito antes de llegar al trabajo y no hacemos media mañana. Sí. Llegamos con un hambre voraz. Al almuerzo. Y ahí no, ya tanta hambre tenemos que ya no elegimos bien los alimentos, ¿sí? Entonces, y el cerebro busca el más calórico justamente porque nos salteamos la comida. Entonces busca el más calórico porque tenemos mucha hambre. Entonces es importante hacer la media mañana y la merienda. Y en esa foto tienen que ver el pollo. ¿Comes pollo al horno? Sí, como pollo al horno, pero con piel. Ya no nos sirve porque ya tiene la piel, ya se fue toda la grasa por la carne. Tiene que ser carne magra. Eso es lo primero que hay que mirar al elegir la comida. Generalmente el paraguayo, cuando come o el asado o el pollo, elige el que tiene grasa. El que tiene más grasa es lo que más le gusta a todos y es muy difícil de cambiar también la cultura del país en sí. Así mismo, te dicen, por ejemplo, y mi asado, y entonces le tenés que decir que cambie por una carne más magra, como una colita cuadril y una tapa cuadril que tiene menos cantidad de grasa. Bueno, en esto vemos, sí o sí hay que sustituir, hay que consumir edulcorantes. Si es posible, el que nosotros
tenemos, y es muy bueno, que es el stevia. Sí. Porque el azúcar que nosotros consumimos se convierte muy rápido en grasa. Y ahí vemos también el consumo de alcohol. Sí, el consumo de alcohol cuando se excede aumenta las calorías y se transforma también en grasa. Eso se da también en el caso de la famosa panza cervecera. No tanto, no va a ser tan solo por la panza No va a ser cervecera. solo cerveza. El asunto es que la cerveza viene acompañado siempre de el choricito y el asadito. El asado. ¿Sí? Bueno, esto es qué hacer si hay solo un tipo de comida. Sí. ¿Sí? Entonces, de repente nos vamos a comer comida china, nos vamos a un lugar a donde se venden solo hamburguesas o a una pizzería. Sí. ¿Sí? Bueno, si de repente nos vamos a comer una pizza, entonces tenemos que ver la opción que sea la que no tenga embutidos. La más simple. La más simple, la que no tenga embutidos. Si es preferible, la que tenga tomates, tenga un poco de verdeo, aceitunas, ¿sí? Pero tratar de quitar lo que tenga de embutido. Y siempre tratar de comer una porción de pizza. De repente nos vamos a esas pizzerías en donde pagamos un poquito y nos vienen las pizzas. Bueno, y tratar de evitar eso. Al comer comida china, por ejemplo, tenemos que tratar de comer las que no están fritas, ¿sí? Ni las que están muy empanadas. Sí. Bueno, cuando nos vamos a comer hamburguesas, entonces, como les dije, ver la opción más sana, ¿sí? Si de repente nos vamos en esos lugares que tienen la opción más sana, elegir eso. Y al comer pastas, tratar de evitar las pastas que tengan mucha crema de leche, ¿sí? Elegir las pastas más simples con salsas de verduras, ¿sí? Y disminuir un poquito la cantidad de queso rallado que le ponemos. Sí. Y siempre acompañado de una ensalada. Ahí está, por ejemplo, la lección de pizza. ¿Sí? Es una pizza vegetariana, sería, una pizza vegetariana, sí, porque el otro tiene muchos embutidos, sí. ¿Sí? Y entonces ahí ven que tiene mucho verde, tiene tomates, entonces elegir esa opción de pizza. Algo que hay que resaltar, licenciada, y recomendar también por sobre todas las cosas, se da el caso de que uno va a los lugares de comida rápida y los niños desde ya muy corta edad empiezan a consumir ya todo lo que sea hamburguesas, papas fritas, gaseosas. ¿Esto es recomendable? No, el asunto es que hay que cambiar el hábito alimentario de la mamá, hay que cambiar el hábito alimentario del papá para que los niños vean el ejemplo, ¿sí? Y entonces no es recomendable. Para nada, porque cuando éramos chicos nuestros padres no hacían con eso y ahora ya estamos con problemas de dislipidemia, colesterol. Imagínense lo que van a hacer esos niños en el futuro. Y la carga del Estado para los niños. Licenciada, muchas veces hablando de niños, como está mencionando, se dice el niño no consume verduras porque en la casa no consumen o los padres no consumen. Pero hay padres que sí consumen verduras y los hijos igualmente no quieren consumir. El asunto con los niños es mostrarles de repente las verduras de forma más atractiva, no castigar ni reprimir a los niños. De repente no quieren comer lechuga, entonces les decís que coman por lo menos una cucharita de lechuga. Y con cada tipo de verduras ir cambiando, hasta que llega en un momento en donde el paladar del niño ya se acostumbra y ya recibe, pero no como padres que el niño te diga no quiero comer y nosotros bueno y nunca más procuramos a que ese niño consuma. Siempre hay que seguir de a poco hasta que ellos se acostumbren a comer. Ahora, ¿cómo comemos en el invierno, licenciada? ¿Cómo nos preparamos para el frío? Hoy decíamos más temprano en nuestro servicio informativo que julio es el mes más frío del año. Encima, este año vamos a tener lluvias. ¿Cómo nos puede afectar esto en la alimentación? ¿Cómo nos preparamos para esto? Y lo que no hacemos es lo siguiente, comer muchas ensaladas y comer muchas frutas. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos va a proteger por la cantidad de vitaminas que estamos consumiendo, ¿sí? Y eso es lo que menos se quiere hacer en invierno, justamente porque dicen la ensalada es fría, la fruta es fría, es más, da más gusto un café con leche con una media luna que una fruta. Y esa es una forma de prepararnos para el invierno.
Sí. Pero también podemos consumir alimentos con mucha caloría, digamos, para estar preparados en el frío, pero no abusar con la cantidad. Depende de tu estado nutricional. No voy a decirle eso a un niño Claro. que de repente ahora con el asunto de la crecida está desnutrido. Sí. Y de repente necesita consumir más Necesita un calorías, complemento, pero nosotros sí. tenemos reserva de energía, así que no Depende es de la bueno. situación y de la persona. Depende de la situación y depende de la persona. Hay personas que aparte de tener una mala costumbre alimentaria también tienen una vida muy sedentaria, cosas no recomendables. Y hay personas que comen mucho, pero tienen una vida activa, hacen deporte y entonces queman toda la caloría. ¿Compensa eso? Compensa, de acuerdo. Nosotros engordamos porque nuestra ingesta sobrepasa nuestra actividad. Entonces, si la ingesta, la actividad física compensa con nuestra ingesta, no vamos a engordar, ¿sí? Y la actividad física es súper importante. De repente hay gente que justamente en el trabajo, por el trabajo mismo o porque luego va a la facultad, no tiene tiempo. Y vi acá que ustedes tienen una escalera fabulosa. Entonces de repente aprovechar las escaleras en el trabajo, de repente bajarse unas cuadras antes de la parada del colectivo para hacer una caminata. De repente si tienen vehículo, tienen moto, antes de llegar a la casa, quedarse en una plaza, ir al Parque de la Salud, luego ir a la casa, y si no hay tiempo, te dicen es imposible, bueno, sábado y domingo dedicarle un poco a las caminatas porque la actividad física es importante, tiene que ir de la mano, alimentación con actividad física. Entonces, esos pequeños ejercicios en el entretiempo del trabajo son útiles y ayudan, licenciada. Son útiles y ayudan. Es mejor, como les dije, utilizar la escalera antes que utilizar el ascensor. Cosa que muchas personas no hacen en las oficinas, prefieren esperar el ascensor antes que utilizar la escalera. Sí, así mismo. Pero como decía, es recomendable llevar una vida por sobre todo activa, hacer caminatas. ¿Cuánto tiempo de caminata al día es recomendable? Y es recomendable 30 minutos de caminata al día. Ahora, si estamos ya excedidos de peso, de repente un 45 vendría mejor. Sería una vuelta al Parque de la Salud caminando. Sí. 1 o 2 creo ya, ¿verdad? Sí. 2. Mira, ella la licenciada ya sabe de memoria. Bueno, licenciada, muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes por la invitación. Así estuvimos conociendo un poco más en primer término del apoyo que da en la parte nutricional el Predibus cuando hace su recorrido principalmente por las empresas en todo el país, y también cómo cuidarnos y cómo alimentarnos los que trabajamos todo el día y también en el frío, según la situación que se dé, decía la licenciada. Licenciada Gloria Benítez, nutricionista del staff de Previbus de Medicina Preventiva del Instituto de Previsión Social, nos acompañó esta mañana. Y tenemos que despedirnos, Alejandro. Exactamente, Omar. Nos encontramos nuevamente mañana, poco después de las 8:30, con una nueva mirada del IPC Estudio. Hasta mañana. Hasta mañana. Preview.